Hola, hola niños, ¿cómo están? Espero que el día de hoy Dios les esté bendiciendo grandemente. Les damos una bienvenida a nuestra clase dominical para esta semana. Tenemos un tema muy bonito para enseñarles a ustedes, espero que les sea de gran aprovecho para su vida espiritual. Entonces les damos la bienvenida a nuestra clase de estudiantes. Asimismo, como el video anterior, tenemos una oración inicial, tenemos una explicación del tema, una reflexión de la historia que quiero contarles el día de hoy, un versículo de memoria el cual será preguntado los domingos en nuestra clase bíblica, unas actividades para ustedes para que las realicen en sus casas y una oración final. Nuestro tema del día de hoy es muy bonito, se llama Jesús calma la tempestad. Asimismo espero que tengan sus Biblias en mano para que me acompañen a esta historia tan linda, pero primeramente vamos a hacer una oración para que sea Dios guiándonos a cada momento durante esta clase bíblica. Entonces, como ya saben, tenemos que orar con reverencia, tenemos que inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos porque vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Entonces, oramos. En este día, Padre de la Gloria, primeramente te damos muchísimas gracias por las bendiciones que tú nos das, porque tu misericordia es inmensa para nosotros, porque tú riegas gracias sobre cada uno de nosotros. Te pido que tú seas perdonándonos por cada una de nuestras ofensas. Asimismo te pido que tú seas teniendo misericordia con cada uno de los niños que pueden ver este video, esta clase, para que sea de gran fortalecimiento para su vida espiritual, que seas tú trayéndolos al arrepentimiento, asimismo como a sus padres. Te pido que tú seas guiando esta clase y que todo sea para la gloria y la honra tuya. Amén. ¿Listo? Entonces, como ya todos tenemos nuestras Biblias en mano, entonces vamos a leer en Mateo 8, 23, 27, que ahí se encuentra nuestra historia bíblica. Entonces, tenemos el versículo 23 donde dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Seguidamente del versículo 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces, vemos que entonces Jesús estaba con sus discípulos, estaba en el mar. Pero ¿qué sucedió? Él estaba cansado y se fue a dormir a la barca. Pero entonces sus discípulos mientras seguían navegando, pero vino una gran tempestad y empezó a mecer el barco. Entonces, seguimos entonces acá con el versículo 25 que dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos estaban muy atemorizados. ¿Por qué? Porque tenían temor de que iban a morir porque la tempestad era muy grande la que estaba pasando en ese momento con el barco. Y seguimos con el versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que les está preguntando Jesús a sus discípulos. Les dice, ¿por qué teméis? Dice, hombres de poca fe. Entonces ahí les pregunto, niños, ¿ustedes tienen fe? Entonces, seguimos con el versículo 27, que dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Una pregunta para ustedes, niños. ¿Quién cree que hizo los vientos y el mar? ¿Es creación de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en este pasaje bíblico nos dice que obedecen? Porque si es su creador Dios y Jesús les estaba ordenando que se calmasen, que apaciguasen, era porque era su creación y ellos ahí mismo calmaron. Entonces vemos que ellos eran de poca fe. Los discípulos eran de poca fe porque ellos creían que iban a morir, pero no sabían que estaban con el Salvador del mundo y que no les iba a pasar nunca nada, ¿sí? Entonces, vemos que esta nos da una reflexión muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener fe. Si nosotros tenemos fe de que Cristo es el Hijo de Dios y que nosotros debemos creer en Él, ¿cierto? Ahora, esa es mi pregunta para ustedes en esta clase. ¿Nosotros somos niños y hombres de fe? ¿Qué tan grande es la fe que ustedes tienen? Cuando nosotros tenemos alguna dificultad, cuando digamos nuestros padres se enferman o nosotros mismos nos enfermamos, o en este momento que estamos
con esta emergencia, nosotros estamos teniendo fe de que vamos a salir prontamente de esta emergencia, de las situaciones que se están presentando en nuestro país y globalmente. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes están confiando en Dios verdaderamente de que todo pasará rápido? ¿De que volverán a sus colegios? ¿De que podremos tener el privilegio de volver a la iglesia a congregarnos? Entonces, esa es mi reflexión para ustedes el día de hoy por medio de esta clase bíblica tan bonita, que así como los discípulos que fueron los que anduvieron con Jesús y estuvieron todo el tiempo predicando con Él y les faltaba fe, ¿cómo más seremos nosotros? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo debemos nosotros cada día crecer en la palabra de Dios y aumentar nuestra fe? Entonces, esa es mi pregunta para ustedes. Asimismo, como cada semana tenemos un versículo de memoria para ustedes, el cual quiero, se les va a preguntar en la clase dominical y el cual quiero que ustedes aprendan así junto conmigo. Entonces, se encuentra en el Salmo 107 del 28 al 30 que dice: entonces clamad a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Versículo 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Salmo 107, 28 al 30. Ese es nuestro versículo de memoria para esta semana. Si tienen alguna pregunta respecto a la historia bíblica, porque asimismo que ustedes como me siguen en este video, quiero que tomen las escrituras que ustedes tengan y me digan si tienen alguna pregunta cuando ustedes verifiquen que lo que yo les estoy explicando, porque siempre debemos hacer eso. Alguien que les explique, verifiquen con las escrituras que esto sí sea verdadero. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos y preguntarnos al respecto. Entonces, espero que Dios les permita crecer más espiritualmente cada día, que espero que estas clases bíblicas para ustedes sean de gran fortalecimiento espiritual para nosotros, y tanto para nosotros como para ustedes. Entonces, les voy a presentar el material que les vamos a enviar esta semana junto con este video a ustedes, niños, para que puedan desarrollar las tareas en las casas. ¿Listo? Entonces, como acabamos de ver, nuestro tema es Jesús calma la tempestad. Entonces, vemos acá que tenemos un dibujo para colorear, para que ustedes puedan ver la ilustración que tenemos con esta clase, con esta historia donde está plasmado Jesús en el barco. Asimismo, entonces tenemos un cuestionario para ustedes donde tenemos preguntas de falso o verdadero, subraya la respuesta. Aquí está nuestro versículo de memoria que ya les había dicho. También está de completar unos espacios en blanco. Y por último está una sopa de letras para ustedes, para que la puedan desarrollar en la casa junto con otro dibujo más pequeñito que se encuentra en esta parte. Entonces espero poderlos ver a ustedes dentro de 8 días en nuestra clase bíblica de cada uno de los domingos. Espero que ustedes puedan aprender grandemente. No olviden hacer sus devocionales, no olviden obedecer a todo lo que les dicen sus padres, porque si bien ellos son su autoridad, primeramente Dios y luego ellos hacia ustedes. No olviden que cada una de las historias que preparamos para ustedes son para que ustedes las pongan en práctica para sus vidas, y espero que puedan seguir creciendo más, lean mucho la Biblia, vean muchos videos de clases bíblicas que tenemos más para ustedes, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, niños.